Le extiendo un cordial saludo, abogada, de parte del Grupo 2. En este video desarrollaremos los temas competentes a las obligaciones, en donde encontraremos sus efectos, pruebas, cumplimiento e incumplimiento y la nulidad y rescisión. Adelante, compañero. Efectos de las obligaciones. El presente hincapié recogerá los efectos de las obligaciones de forma general. El primer efecto general y obvio que se deduce de las obligaciones es el de crear un vínculo entre acreedor y deudor, de tal forma que regula el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento y al mismo tiempo regula la forma por la cual el deudor podrá liberarse de su obligación. Alessandri nos da una definición de efectos de las obligaciones así: derechos que la ley confiere al acreedor para exigir del deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Cuando éste no la cumpla en todo o en parte, o esté en mora de cumplirla, consideramos que a esta definición le falta lo referente a los derechos del deudor, pues éste también tiene derecho para que la obligación se extinga y se respete la forma en la cual o bien el convenio o la ley ha concebido la obligación, sin que se abuse de su disposición a cumplir la misma. Son tres los derechos principales que emana la obligación referente al acreedor, a saber, son exigir el cumplimiento de la obligación, resarcirse en caso de perjuicio por mora o incumplimiento del deudor y tomar las medidas necesarias para conservar la cosa o el patrimonio del deudor para garantizar así el cumplimiento de la obligación. El derecho a cumplimiento obligatorio o ejecución forzosa, que es exigibilidad. Las obligaciones son exigibles y conciben para ser cumplidas. Por eso la norma le otorga al acreedor acciones para exigir su cumplimiento aún en contra de la voluntad del deudor. El artículo 2367 consagra este derecho cuando dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sea presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables. Recordemos que habíamos recogido dentro de la clasificación de las obligaciones aquellas que eran de dar, hacer o no hacer, misma que reviste enorme importancia cuando se trata de forzar la ejecución de estas obligaciones cuando el deudor ha caído en incumplimiento. En cuanto a las obligaciones de dar, habíamos dicho que constituyen en acción positiva porque implican que el deudor o sujeto pasivo de la obligación saque un bien de su patrimonio y lo dé o entregue al sujeto activo. Si es que por alguna razón el deudor cae en incumplimiento de su obligación, la norma ha previsto un procedimiento para exigir el cumplimiento. Para el efecto recurriremos a normas de carácter procesal, puntualmente al juicio ejecutivo, el mismo que exige para su inicio contar con una obligación ejecutiva. Esto es clara, pura, líquida, determinada y de plazo vencido. Sería mejor que se diga exigible porque una obligación natural también es de plazo vencido, pero no posee las características de la exigibilidad. El proceso está contemplado a partir del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil y prácticamente implica
poner los bienes a disposición del juez para que se los remate en pública subasta y fruto de esta venta forzosa. Se cancele la obligación a los acreedores. En cuanto a las obligaciones de hacer, se contemplará lo estipulado en el artículo 1569 del Código Civil, por el cual el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor justo con la indemnización de la mora cualquiera de las dos cosas referidas en la disposición legal a elección suya. Estas son: que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Segundo, y que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Igualmente, las vías para forzar la ejecución de la obligación estarán contempladas en el Código de Procedimiento Civil, siendo la presente del artículo 440 del Código Civil, por el cual, si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la entrega. De ser necesario, con el auxilio de la Policía Nacional, si la obligación fuere de hacer y el hecho pudiere realizarse, el juez dispondrá que se realice por cuenta del deudor. Si la especie o cuerpo cierto no pudiere ser entregado al acreedor, o no se obtuviere la realización del hecho, el juez determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro por el procedimiento de apremio real. Si el hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de su instrumento, lo hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará en constancia en acta suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario en el respectivo juicio. En cuanto a la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, esta está en el artículo 1571 del Código Civil, que nos aclara esta situación. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios. Si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mirar al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a ejecución a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el deudor que se allane a presentarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. Este artículo nos aclara la siguiente situación, pues el incumplimiento de esta obligación implica ejecutar el acto del que demandaba abstención por parte del deudor, como por ejemplo la obligación que tiene el arrendador de no perturbar la tendencia del inmueble en un contrato de arrendamiento. Al caer en esta particularidad, toda obligación de no hacer según el artículo indicado se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, que vendría a ser la regla general, salvo que el deudor no pudiera deshacer lo hecho, pues en este caso siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mirar al celebrar el contrato. Estará el deudor obligado a ella o autorizado al acreedor para que la ejecute a expensas del deudor, o salvo que dicho incumplimiento pueda obtenerse cumplidamente por otros medios, en cuyos casos será oído el deudor. De todas formas, el acreedor tendrá derecho a la indemnización por daños y perjuicios.
Derecho de resarcimiento. El incumplimiento tardío, el incumplimiento parcial y el incumplimiento total significarán por regla general un perjuicio para el acreedor, pues como la obligación requiere la satisfacción de una presentación y bajo el entendimiento que esta obligación se cumplirá, calcula su situación jurídica a futuro. Bajo esta consideración, al acreedor que no ve satisfecha su obligación en los términos estipulados, cualquiera que fuera la fuente obligacional, sufrirá un daño que deberá ser resarcido por quien ha actuado con culpa en dicha insatisfacción. Alessandri define indemnización como el derecho que tiene el acreedor para exigir del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente a la ventaja o beneficio que le habría procurado el cumplimiento efectivo y oportuno de la obligación, teniendo como fundamento de este derecho, por un lado, el principio por el cual nadie puede ser lesionado en su patrimonio por un acto ajeno. Por otro, el hecho de que el ordenamiento jurídico no puede permitir el desconocimiento de una obligación sin poner una sanción a este hecho. El artículo 1572 del Código Civil establece que se deberán daños y perjuicios cuando no se haya cumplido la obligación. Cuando se ha cumplido imperfectamente o cuando se haya cumplido fuera del tiempo previsto, estas tres situaciones provocan un daño en el acreedor, quien ve conculcado su derecho en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, el culpable de este incumplimiento debe pagar por los daños causados por culpa suya. Bajo este artículo hay dos tipos de indemnizaciones, a decir de los autores: la compensatoria, esto es, cuando la obligación de indemnizar reemplaza la obligación de cumplir, cuando ésta ya no puede ser satisfecha, y la moratoria, cuando a más de cumplir el deudor que se ha demorado en el cumplimiento de la obligación, debe resarcir los daños causados por dicho retraso. En las obligaciones de hacer, el acreedor, una vez que constituya en mora del deudor, puede pedir la ejecución forzosa o la indemnización por daños y perjuicios de forma indistinta. No necesita agotar sus esfuerzos en pedir la ejecución forzosa de la obligación. Así lo permite en el artículo 1569 del Código Civil. Esto es que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Sin embargo, en este artículo, a primera vista, no parece que haya una independencia de la acción de ejecución forzada de la de resarcimiento, aunque la mayoría de doctrina que interpreta exactamente el mismo artículo en su Código Civil concluye que la obligación de no hacer también se encuentra al arbitrio del acreedor, o bien pedir la ejecución forzosa u optar por el resarcimiento de la obligación. No obstante, en el artículo 1555 del Código Civil, con el artículo 1571 del Código Civil, pareciera surgir que el acreedor solo puede demandar la indemnización por los perjuicios en el evento que no pueda deshacerse lo hecho en contravención, pues sin ello es posible. Deberá conformarse en la ejecución en naturaleza. Sin embargo, dicho artículo condiciona la ejecución en naturaleza
a que efectivamente pueda destruirse lo hecho en contravención y que tal destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo a la vista a la época de la celebración del contrato. De allí Carlos Pizarro sostenga que no existe, a propósito de las obligaciones de no hacer un principio a favor de la ejecución en naturaleza, dado que el criterio del juez determinará en definitiva el remedio por incumplimiento. Esto supone que reconocer el derecho de opinión al acreedor de una obligación de no hacer y le impone la carga de acreditar ante el juez los hechos que más convengan al remedio que estima satisfacen de mejor forma su interés. En cuanto a las obligaciones de dar, no hay disposición que faculte de forma expresa al acreedor entre accionar la ejecución forzosa o pedir diferentes la indemnización de daños y perjuicios. Y aquí los autores se dividen en dos corrientes. Precisamente a propósito del derecho de opción de acreedor, Álvaro Vidal ha propugado la autonomía de la indemnización de perjuicio frente a la presentación de cumplimiento específico, sin distinguir la naturaleza de la obligación incumplida. Al efecto, señala que, atendida la falta de norma expresa que establezca una prelación entre ambas, el hecho de la objetiva posibilidad de la presentación no garantiza que el acreedor la satisfacción en naturaleza de su interés. La circunstancia que la opción de cumplir ir a natural pertenece al deudor incumplidor y la responsabilidad de éste comprende un abanico de remedios entre los de que el acreedor pueda optar. No queda otra posibilidad que reconocer la opción del acreedor entre la indemnización de perjuicios y la prestación de cumplimientos. Siguiente. Listo. A continuación de lo hablado por mi compañera Samantha acerca de los efectos de las obligaciones, siguiente diapositiva. Es importante destacar también un punto que los efectos de las obligaciones son las consecuencias del orden jurídico proveniente de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y las acciones legales que disponen el acreedor. Y también es importante destacar que los efectos de las obligaciones se refieren a las consecuencias que éstas tienen sobre el deudor que está obligado a cumplirlas. La legislación dota al acreedor de derechos que garantice el cumplimiento de las obligaciones. Los mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de la obligación incluye el derecho a solicitar medidas conservatorias. La acción la opción oblicua o la opción pauliana es el beneficio de la separación de patrimonio. Es importante destacar que los efectos de un contrato no son equivalentes a los efectos de una obligación. Los efectos de un contrato se refieren a las obligaciones que emanan del contrato mismo, mientras que los efectos de las obligaciones se centran en las consecuencias que éstas tienen sobre el deudor que debe cumplirlas. En el marco del derecho civil, como bien lo sabemos, es fundamental comprender cómo pueden ser extinguidas las obligaciones para garantizar un adecuado cumplimiento y la resolución de los conflictos. Siguiente. Nociones generales. Como todos los institutos jurídicos, la obligación produce efectos. Esto tiene como finalidad la satisfacción del interés del acreedor y como consecuencia la liberación del deudor. Estudiar los efectos
es realizar un análisis sobre la dinámica de la obligación. Lo primero importará el llamado de cumplimiento y lo segundo, pleno de matices y dificultades que surgen en la valoración del incumplimiento. El cumplimiento corriente se sintetiza como el pago, ya que la función solutoria hace concluir a la mayoría de las obligaciones. Es por ello que, razonablemente, muchos autores consideran que el pago es más una forma natural de cumplimiento que un medio extintivo de obligaciones. Confesamos coincidir plenamente con ese criterio, sin perjuicio de ello, como le emana en el Código Civil. Siguiente. Efectos con respecto a las partes. Las consecuencias normales y anormales de la obligación se refieren, en primer lugar, a quienes se hayan vinculado jurídicamente, que en este caso es en el acreedor y en el deudor. Por ello se afirma válidamente que las obligaciones no traen consecuencias a los terceros. Esto se denomina efecto relativo de las obligaciones a los contratos. Las obligaciones se producen entre el acreedor y el deudor y sus sucesores. Los sucesores son los continuadores de los derechos de las partes originarias, colocándose en la situación jurídicamente de su antecesor, aunque esa regla tiene excepciones que son las siguientes. A. Derechos inherentes a la persona. B. Obligaciones que por su intuito deben cumplirse personalmente por el obligado. Y la última, que es el convenio de las partes, que impide prácticamente la transmisión de los sucesores. Siguiente. Efectos con respecto a terceros. Vinculados a los terceros, es dable analizar los siguientes aspectos, que en este caso son tres, que es el cumplimiento por tercero, cumplimiento en favor del tercero y cumplimiento a cargo del tercero. ¿A qué se refiere el cumplimiento de tercero? Como regla general, puede afirmarse que los terceros están legitimados para cumplir sin ser verdaderamente deudores ni representantes de esto. Así, nuestro Código Civil lo emana. La excepción a esta regla está prevista en el artículo 1610 y según el literal B, que se trata del cumplimiento a favor de un tercero. El cumplimiento o promesa a favor de tercero es un tema que corresponde estudiar en el curso de contratos y la promesa en esto, su objetivo es a favor de tercero, es que su contratación, donde las partes deciden atribuir un derecho a un tercero que por ser tal no tuvo intervención en el acto ni queda obligado por él. En esta relación existen tres partes, que es el estipulante, el prometiente y el tercero. El estipulante es quien pone y propicia la promesa y el prometiente es el quien se obliga a cumplirla. Y por ende, el tercero es el beneficiario de esas promesas. Y bueno, el tercero debe comunicar al obligado su aceptación a fin de poner un límite a la facultad de revocación de la promesa. Este acontecimiento es un acto jurídico unilateral y recepticio. Se contraviene en doctrina si dicha notificación hace ser el derecho subjetivo en cabeza del tercero. Y por último tenemos el cumplimiento a cargo del tercero. Este se refiere también y se lo llama promesa del hecho del tercero y consiste en la situación jurídica por la cual el deudor se obliga a que un tercero haga efectiva una prestación en favor del acreedor. Aquí también hay una excepción y se la llama relatividad de los contratos. Siguiente. Medios de ejecución. Ante la lesión de los derechos de créditos, el acreedor dispone de vías de ejecución para satisfacer interés violado. Es el denominado cumplimiento forzoso, que regula
que se regulan en este artículo, en la norma aparecen el cumplimiento forzado específico y la ejecución por medio de terceros. La fase dinámica o la vida efectiva de las obligaciones se manifiesta a través de su cumplimiento o incumplimiento con relación al cumplimiento. Ya hicimos énfasis en lo que es, ¿verdad? Y el análisis del incumplimiento, que es más dificultoso e integra la temática de la responsabilidad. Es habitual entre nuestros autores sostener que el cumplimiento es confidencial entre la conducta obrada y la conducta debida, mientras que el incumplimiento sería lo contrario. Por ello, aunque brinde una aproximación conceptual, no satisface todas las posibilidades como tal. En el primer caso hace que el deudor pueda satisfacer el derecho de crédito, y en el segundo la prestación no consiste con la prevista, o bien prácticamente el incumplimiento no lo atribuye no es atribuido por el deudor, ¿no? Y mediante los medios de ejecución, ante la lesión al derecho de crédito, el acreedor dispone de vías de ejecución para satisfacer el interés violado. Ejecución forzada específica. Se llama también ejecución neutral, y consiste en lograr que el acreedor vea satisfecho su crédito exactamente igual que si el deudor hubiera cumplido como tal. Este tipo de ejecución es obviamente forzosa, lo cual implica utilizar el auxilio de los órganos del Estado para el logro de esa finalidad. Siguiente. Gracias. Acotando un poco más de los efectos de las obligaciones, eso también lleva un alcance de los daños y perjuicios, que estos están en el artículo 1572 del Código Civil. Esto establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante en cualquiera de las situaciones descritas antes. Esto es, sean de forma compensatoria o moratoria. La definición de Alessandri nos ayudará en la explicación mejor en este punto. El daño emergente, bueno, él nos dice que el daño emergente es la pérdida efectiva que experimentada por el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación o del incumplimiento imperfecto y tardío de ellas. Es el empobrecimiento efectivo, la disminución real del patrimonio que el acreedor sufre a consecuencia del incumplimiento de la obligación. Por eso se llama daño emergente, porque es algo que sale o emerge del patrimonio. El lucro cesante es la utilidad que el acreedor habría obtenido por el cumplimiento efectivo, oportuno e íntegro de la obligación. Esto es el beneficio que el acreedor le habría reportado en el cumplimiento oportuno, íntegro y efectivo de la obligación. Esto viene a ser, en buenas cuentas, la privación de la ganancia que el acreedor habría obtenido si la obligación se hubiera cumplido. Una definición más concreta de Abel-Liuk nos dice que el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona, y el lucro cesante, la utilidad que deja de percibirse. Gracias. Siguiente. Bien, a continuación mi compañera Dana y yo vamos a hablar sobre las pruebas de las obligaciones. Ya, la prueba de las obligaciones. La noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida, en el transcurso ordinario del día a día de una persona que pretende probar sus actos o de los otros,
o bien actúan sobre la base que han probado ciertos hechos. Pues podemos decir que nadie se escapa de la necesidad de probar, de convencerse de la realidad o de la verdad de algo. Es por ello que de nada serviría alegar un derecho si no está en la posibilidad de probar su existencia. Es decir, de demostrar cuáles son los derechos que han dado origen. A decir de un viejo adagio, tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo. Sobre la importancia de esta materia, Arturo Alessandri Rodríguez nos dice que pocas son las materias que tienen importancia mayor en el derecho, que la relacionada con la prueba de las obligaciones, ya que toda propiedad puede decirse que nada sirve tener un derecho si no tienen los medios para acreditar su existencia. Con razón ha dicho el autor que lo que le da vida al derecho es la prueba. No se puede reconocer que el derecho vive independientemente de la prueba y que puede perfectamente concebirse un derecho sin que haya medios de probarlo. Pero como el objeto de derecho es hacerlo valer, si no se tienen los medios de prueba, no habría manera de hacer valer que en el derecho cuando fuera impugnado. De igual manera, el jurista Hernando Davis Echandía señala que sin la prueba de los derechos subjetivos de una persona serían frente a las demás personas o al Estado y entidades públicas emanadas de este. Simple experiencia sin solidez y sin eficacia alguna. Por lo tanto, sin la prueba del derecho estaríamos expuestos a su irreparable violación por lo demás y el Estado. Y el Estado no podrá ejercer su función jurisdiccional de amparar la autonomía social y secundariamente establecer el derecho conculado. Entonces podemos recalcar que la gran importancia que tiene la prueba dentro del derecho, y es por ello que el Código Civil destina en su libro 4, en el título 21, todo lo referente a la prueba de las obligaciones. De este modo, quien tenga derecho debe tener los medios adecuados para poder probar su existencia. Valiéndonos del derecho comparado, podemos señalar que nuestro Código Civil tiene similitud con el chileno, destinado de igual forma en el libro 4 del título 21, todo lo referente a las pruebas de las obligaciones. Similitud que se debe a que nuestro sistema, en definitiva, adoptó el Código de Bello. Sobre esto, Arturo Alessandri señala que la denominación que se ha dado a este título es impropia, porque a simple vista podría creerse que el título 21 del Código Civil solo regula las pruebas de las obligaciones, es decir, aquellos derechos que emanan de los contratos y de las otras fuentes de las obligaciones. Sin embargo, el alcance que se les ha otorgado el legislador es mucho mayor. Es decir, que las reglas contenidas en el título 21 del libro 4 rigen la prueba de todos los derechos, sean estos reales o personales, patrimoniales o extrapatrimoniales, y no solamente los derechos personales, como se pudiera creer, por la denominación de un título. Y sí, el Código Civil le dio denominación, fue por una razón de orden histórico, así como fueron razones del mismo orden que indujeron al legislador a colocar estas reglas en el libro 4. Porque dado su carácter, había sido más propio colocarlo en el título preliminar. Y decimos que fueron razones de orden histórico porque de esta manera se siguió el criterio de Potier y del Código francés. Entonces fueron razones de orden histórico las que motivaron a los legisladores chilenos y a los nuestros a introducir todo lo referente a la prueba de las obligaciones en el título 4, en el libro 4, título 21 de nuestro Código Civil. Podemos señalar, además, que la materia referente a la prueba cae tanto dentro del campo del derecho civil como del derecho procesal, y tal vez más procesal que civil, porque ordinariamente será en juicio donde las partes tendrán que hacer valer sus derechos. Sin embargo, la cuestión de la prueba tiene muchos puntos de contacto en el derecho civil, determinando cuáles son los medios de prueba, la admisibilidad, su procedencia y su respectivo valor probatorio en el derecho procesal. Se ocupa regular cómo debe rendirse la prueba y que en oportunidad, si bien se encuentra en el también disposiciones sobre la apreciación de su valor probatorio. Resultando, por lo tanto, difícil señalar con estrictez el campo del derecho civil,
y separarlo del campo del derecho procesal en materia de prueba. Sobre esto, Antonio Bondanovic, dentro de su libro del Derecho Civil, señala que la materia relativa a la prueba cae principalmente dentro del derecho procesal, porque, por regla general, ante los tribunales, con motivo de un litigio, cuando los interesados intentan probar sus respectivas pretensiones. Pero, por otra parte, la materia está igualmente ligada al derecho civil y los principios que gobiernan la prueba forman parte íntegramente de nuestro Código Civil. Entonces, con el criterio enunciado, aclaremos el tema relativo a la prueba que cae dentro del derecho civil y del derecho procesal civil. Siguiente. Según la doctrina, he estudiado la palabra prueba en diversos sentidos. Uno, como medio de prueba, en el concepto que equivale a todos los medios establecidos por la ley para mostrar la existencia de un hecho. Y en esa forma se habla de prueba testimonial y prueba instrumental. 2. La prueba desde el punto de vista objetivo y material es todo hecho que sirve para demostrar otro. La prueba utilizada para hacer valer ante los tribunales, y así se dice que la prueba incumbe a tal litigante, el demandante o el demandado. 3. Como resultado, hace referencia a los efectos de la misma, es decir, que la prueba subjetivamente busca el convencimiento. En este sentido, se emplea la palabra cuando se expresa que el demandante probó su acción o que logró probarla. Una vez analizadas las acepciones que tiene la prueba, dentro del derecho nos encontramos frente a la dificultad que implica el dar un concepto de prueba. Los distintos conceptos sobre ellas han sido de manera general y haremos alusión del concepto de prueba en el sentido general y restringido. De esta manera enunciaremos algunas de las definiciones que han sido dadas por los distintos maestros y estudiosos del derecho de la prueba, como lo son José Morales, que nos dice que dentro de las clases magistrales y en su libro señala que la teoría general de las obligaciones nos dice que es la demostración con ayuda a los medios autorizados por la ley de la exactitud de un derecho que sirve de fundamento en un derecho pretendido. A su vez, Guillermo Cabanellas de Torres nos da una definición dentro de su diccionario jurídico elemental, que señala que la demostración de la verdad de una afirmación, que la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. También Tulio Lieberman nos señala, dice que se llaman pruebas a los medios que sirven para dar conocimiento de un hecho y por esto para proporcionar la demostración y para formar la convicción de la verdad del hecho mismo. Además, Luis Claro Solar, en la prueba del sentido general de la palabra, dice que es la demostración de la exactitud o de la verdad de una proposición. Adicionalmente, Arturo Alessandri Rodríguez dice que la palabra, refiriéndose a la palabra, tiene en el derecho muchas acepciones. En su amplia acepción indica que los medios que pueden valerse de un individuo para probar un hecho. Y finalmente, Rubén Morán Samaniego manifiesta que las pruebas es el establecimiento por los medios legales de la verdad o exactitud de un hecho a cual depende su existencia, modificación o extinción del derecho. A criterio personal, podría decir que entiendo por prueba a la demostración de la verdad o exactitud de un hecho, utilizando los distintos medios de prueba establecidos en la ley, a los cuales puede recurrir una persona. Además de esto, de los distintos conceptos enunciados, se puede notar claramente que la prueba se refiere exclusivamente a los derechos, los cuales deben ser probados, y por su parte, el derecho no debe probarse, ya que es el último que no requiere de prueba. Pues la ley, una vez promulgada en el registro oficial, presume conocida como por todas las personas que habitan en el territorio nacional y que su ignorancia no excusa a alguna persona de esto. Cabe indicar que no solo por excepción suele exigirse la prueba del derecho, como es el caso en que se aplique un derecho extranjero. Es por ello que la parte que invoque una ley extranjera debe realizar distintos actos destinados a acreditar la existencia de la misma y su sentido.
Finalmente, debemos tener presente que la prueba no puede emanar sino únicamente de los medios autorizados por la ley para ello, y que el legislador los ha denominado como medios de prueba, y que constan dentro de nuestro ordenamiento jurídico y así han determinado en los casos bajos qué condiciones pueden ser admitidos para servir en base a la sentencia. Siguiente, los diversos medios de prueba. Debemos indicar que los medios de prueba son aquellos instrumentos que sirven para establecer la existencia de uno o más hechos. En nuestro Código Civil, los medios de prueba se encuentran taxativamente determinados a través de los cuales el juez o las partes pueden adquirir o suministrar los conocimientos de los hechos. Luis Miguel Rodríguez manifiesta que los medios de prueba son también llamados medios probatorios y a menudo se les confunde con la prueba, pero se denominan medios de prueba a los distintos objetos o instrumentos permitidos en la ley, los que al ser admitidos en el proceso sirven para justificar la demanda en pretensión. Mediante los medios probatorios, la prueba cumple su objeto, es decir, aquellos que constituyen el nexo que relacionan el hecho a probar, o sea, el objeto de prueba, con el sujeto cognoscente, que sería el juez. Conceptualmente, la prueba se percibe como una noción amplia que incluye el interés del actor por convencer al juez y la parte contraria sobre la razón de su pretensión a través de medios probatorios. Conforme lo citado, debemos tener presente que no solo se debe confundir los medios de prueba con los sujetos de prueba. Por ejemplo, los peritos y los testigos no son medios de prueba, son sujetos de un derecho probatorio. En cambio, el testimonio y el dictamen parcial sí son medios de prueba. El jurista colombiano Hernando Davis Echandía, dentro de su libro Teoría General de la Prueba Judicial, desde su primer punto de vista nos dice que se entiende por medios de prueba a la actividad del juez o de las partes que suministran el primero de los hechos y por lo tanto las fuentes de donde se extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del derecho, es decir, la confesión de la parte y la declaración del testigo, la narración contenida en el documento. Entonces, a decir de este jurista, los medios de prueba son aquellos instrumentos que suministran conocimientos al juez de ciertos hechos controvertidos, forjando convicción del mismo, para resolver un litigio. Hay que aclarar que por el principio de legalidad, el legislador se limita a señalar cuáles son los medios de prueba y cuándo estos son aptos y permitidos. Para la demostración de hechos se requieren ser probados. El principio de legalidad sustantiva fija los medios de prueba. Asimismo, el Código Civil nos indica taxativamente cuáles son los medios de prueba en el artículo 1715, que señala como medios de prueba a los siguientes: 1. Los instrumentos públicos. 2. Los instrumentos privados. 3. Los testigos. 4. Las presunciones. 5. La confesión de la parte. 6. El juramento deferido. 7. La inspección personal del juez. Y 8. El dictamen de peritos o de intérpretes. El Código de Procedimiento Civil establece medios de prueba en su artículo 121, inciso primero, que las pruebas consisten en confesión de partes, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial o dictamen de peritos o intérpretes. El artículo citado establece como medios de prueba señalados por el Código Civil con exposición de presunción. Además, agrega que otros medios de prueba en sus incisos segundo y tercero que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología investigativa, y así las grabaciones magnetográficas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nuevas tecnologías como exámenes morfológicos sanguíneos, copias y reproducciones debidamente certificadas. Medios de prueba que serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que se haya producido. Conforme a los artículos citados, los medios de prueba se encuentran establecidos en la ley y se someten para su efectividad y eficacia al ordenamiento legal, de manera que cualquier objeto no constituye medios de prueba ni cualquier medio de prueba, aunque fuera legal, puede ser admitido por los asuntos de litigio. Entonces,
Los medios de prueba no tienen misma eficacia y no son admitidos con la misma liberalidad por el legislador. A manera de ejemplo encontramos el artículo 1725 del Código Civil, que establece que no se admitirá prueba de testigo respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Es por ello que, a través del principio de pertinencia, busca que las pruebas sean concernientes o coherentes con los asuntos controvertidos y que requieren de prueba a fin de evitar pérdidas de tiempo y trabajo, con actuaciones que en esencia son improcedentes para los fines demostrativos propuestos. Este principio guarda la estrecha relación con el principio de congruencia, porque el que se busca relación lógicamente entre el hecho requerido de prueba y del medio que se puede utilizar. Si bien el legislador ha señalado los diferentes medios de prueba, de los cuales se pueden valerse las partes dentro de un proceso y de la misma manera han determinado su valor probatorio. Hay que tener presente que quien en definitiva hará la apreciación de la prueba y quien determinará su valor en las conclusiones y que a prueba conduce es el juez. La doctrina establece que por el principio de valoración el juez debe apreciar toda prueba incorporada en el proceso, con un criterio lógico valorativo y apegado a las reglas de la sana crítica o presunción racional. Que el sistema reconocido y acogido por nuestra legislación, dichas reglas no son otras que las de la lógica jurídica, el recto entendimiento, la justipreciación o la apreciación ponderada de las pruebas, basada en los principios científicos del derecho y la equidad y la justicia. Muchas gracias. Arturo Alexandre Rodríguez, la palabra prueba tiene en el derecho muchas acepciones. En su más amplia acepción indica los medios de que puede valerse un individuo para probar un hecho. A criterio personal, podría decir que entiendo por prueba la demostración de la verdad o exactitud de un hecho, utilizando los distintos medios de pruebas establecidos en la ley, a los cuales puede recurrir una persona. De los distintos conceptos enunciados, se puede notar claramente que la prueba se refiere exclusivamente a los hechos, los cuales deben ser probados, y por su parte el derecho no debe probarse, ya que este último no requiere de prueba, pues la ley, una vez promulgada en el registro oficial, se presume conocida como todas las personas que habitan en el territorio nacional, y que su ignorancia no excusa a persona alguna. En el artículo 1724 del Código Civil nos dice: las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no surtirán efecto contra terceros, tampoco lo surtirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado de cuya virtud ha obrado el tercero. Este artículo nos dice que cualquier modificación a un contrato que se haya hecho de manera privada entre las partes no afectará a tercero. Esto significa que si dos partes deciden cambiar los términos de su acuerdo inicial, que fue documentado en una escritura pública, esos cambios no serán reconocidos legalmente en relación con otras personas que no participaron en ese acuerdo privado. Además, incluso si se realiza una contraescritura pública para modificar el contrato original, esta no tendrá efecto sobre terceros a menos que se haya registrado adecuadamente en los márgenes del documento original y en cualquier copia que haya sido utilizada por terceros. Esto protege los intereses de terceros que podrían haber actuado basándose en la información contenida en la escritura pública original. En el artículo 1725 del Código Civil nos dice: no se admitirá prueba de testigos respecto a una obligación que haya debido consignarse por escrito. Establece un principio importante en el ámbito del derecho contractual y de las obligaciones.
Este artículo señala que para aquellas obligaciones que por su naturaleza o por su disposición de la ley deben ser formalizadas por escrito, no se aceptará la prueba testimonial como media de prueba. Esto significa que si la ley exige que un contrato o una obligación específica se documente por escrito, entonces las declaraciones de testigos no serán suficientes para probar la existencia de los términos de dicha obligación. La razón detrás de esta norma es asegurar la certeza y seguridad jurídica, evitando la posibilidad de que testimonios posiblemente subjetivos o imprecisos puedan alterar los términos de acuerdo que deberían estar claramente delineados por escrito. Así, este artículo refuerza la importancia de la documentación escrita en las transacciones y acuerdos legales. En el artículo 1726 del Código Civil nos dice: deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de $80 de los Estados Unidos de América. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de algún modo lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. No se incluirán en esta cantidad los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. En palabras más simples, cualquier acto o contrato que implique la transferencia o promesa de una propiedad valorada en más de $80 estadounidenses debe ser documentado por escrito. Esto asegura que haya un registro claro y verificable de la transacción. Además, el artículo indica que los testimonios adicionales no son admisibles para modificar o añadir a lo que ya está expresado en la documentación escrita del acto o contrato. Esto incluye cualquier declaración previa, simultánea o posterior al acuerdo. Por último, se aclara que los frutos, intereses o otros accesorios relacionados con la deuda o propiedad en cuestión no se consideran parte del valor principal al calcular los $80. Ahora, en el artículo 1727 dice: al que demanda una cosa de más de $80 de los Estados Unidos de América de valor, no se le admitirá la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda. Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de $80 de los Estados Unidos de América. Cuando se declara que lo que se demanda es parte o no del resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo fue. Es decir, si alguien demanda una cantidad superior a $80, no puede usar testimonios como prueba, independientemente de si la demanda se limita a esa cantidad. Además, para demandas inferiores a $80, los testimonios tampoco son aceptables si lo demandado representa una parte o el remanente de un crédito que debería haber sido documentado por escrito y no lo fue. Nos hace una sugerencia para cantidades mayores a $80, así como para ciertas demandas menores a esa cantidad. Se requiere evidencia más sólida que los testimonios como documentos escritos para establecer la validez de la reclamación. El artículo 1728 del Código Civil, exceptuándose de lo dispuesto en los 3 artículos precedentes, los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante que haga verosímil el hecho litigioso, así un pagaré de más de $80 de los Estados Unidos de América en que se ha comprado una cosa que ha de entregarse al deudor, no hará plena prueba de la deuda, porque no certifica la entrega,
pero es un principio de prueba para que por medio de testigos se supla esta circunstancia, exceptuándose también los casos en que haya sido imposible obtener una prueba escrita y los demás expresamente exceptuados en este código y en los códigos especiales. Ahora tenemos el artículo 1729, nos dice: las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por el artículo 32. Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley. A menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. La que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes. Artículo 1730. La confesión que alguno hiciere en juicio por sí o por medio de apoderado especial o de su representante legal y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito, salvo los casos comprendidos en el artículo 1718. Inciso primero. Y los demás que las leyes exceptúen. No podrá al confesante revocarla, a no aprobarse que ha sido el resultado de un error de hecho. Se entiende que una confesión realizada en juicio por una parte, ya sea personalmente a través de un apoderado especial o su representante legal, y que concierne a un hecho personal de la parte confesante, se considerará como una prueba concluyente en su contra. Esto es válido, incluso si no existe evidencia escrita previa que respalde dicha confesión, con la excepción de los casos mencionados en el artículo que explicó mi compañera. No obstante, una vez hecha la confesión, el confesante no puede retractarse de ella, a menos que pueda demostrar que la confesión fue el resultado de un error de hecho. Esto subraya la importancia de la confesión como medio de prueba en el proceso judicial, otorgándole un peso significativo y limitando la capacidad de la parte confesante para desdecirse, lo que promueve la integridad y la finalidad de los procedimientos judiciales. Artículo 1731. Sobre el juramento deferido por el juez o por una de las partes, y sobre la inspección personal del juez, se estará los dispuestos en el Código de Procedimiento Civil. Podemos señalar además que la materia referente a la prueba cae tanto dentro del campo del derecho civil como del derecho procesal, y tal vez más procesal que civil, porque ordinariamente será en juicio donde las partes tendrán que hacer valer sus derechos. Sin embargo, la cuestión de la prueba tiene muchos puntos de contacto en el derecho civil, determinando cuáles son los medios de prueba, la admisibilidad, su procedencia y su respectivo valor probatorio, y el derecho procesal. Se ocupa de regular cómo debe rendirse la prueba y en qué oportunidad, si bien se encuentra en las también disposiciones sobre la apreciación de su valor probatorio, resultando, por lo tanto, difícil señalar con estrictez el campo del derecho civil y separarlo del campo del derecho procesal en materia de prueba. Gracias.
El cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento o pago en general. Se entenderá pagada una cosa cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista. El cumplimiento de la obligación es la realización de la prestación debida. Por eso, el cumplimiento es la causa más normal de extinción de las obligaciones, porque solo ella se adecúa perfectamente a la dinámica de la obligación, que nace para ser cumplida. Las demás causas de extinción son frustraciones, pero hay una diferencia entre los derechos de créditos y los derechos reales. Los derechos de créditos nacen para morir cuando el deudor cumpla su obligación. Los derechos reales atienden a intereses tendencialmente permanentes, favoreciendo la estabilidad de determinadas situaciones de señorío sobre la cosa, que puede ser propiedad, usufructo o servidumbre. Bueno, el pago como acto debido. La denominada naturaleza jurídica del pago. El pago es un hecho jurídico, un acto jurídico o un negocio jurídico. Aunque tradicionalmente se ha defendido que es un negocio jurídico, en la actualidad la doctrina se aleja de dicha teoría. Lo que siempre ha estado y está claro es que no se trata de un hecho jurídico. Es un acto jurídico, pues depende de la voluntad del obligado. Los protagonistas o sujetos del cumplimiento. Bueno, en general, todas las obligaciones presuponen la existencia de dos o varias personas, acreedor y deudor. Si bien atendiendo a la obligación al acreedor se le suele llamar sujeto activo y al deudor sujeto pasivo, esta clasificación no es del todo correcta, puesto que el momento del cumplimiento ocurre todo lo contrario, que el deudor es el sujeto activo y el acreedor el sujeto pasivo. Por ello, podemos usar las siguientes terminologías, que es solvens, es quien realiza el pago, que normalmente es el deudor, y aspicient es quien recibe el pago, normalmente es el acreedor. Pero es posible que el momento del pago intervengan por iniciativa propia personas extrañas y que estos asuman el pago del deudor o el papel del acreedor. Eso sí, por iniciativa propia, porque si lo hacen como representantes de una de las partes o por una especial relación de subordinación, no estaremos ante un caso de intervención de tercero alguno. Las reglas de capacidad en relación con el pago. Bueno, la capacidad del solvens en las obligaciones de dar, no ser válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repitación contra el acreedor que lo hubiese gastado o consumido de buena fe. La mayoría de la doctrina opina que también se debe exigir menos de una cierta capacidad natural en las obligaciones de hacer o no hacer. Bueno, y en la capacidad del aspicient, en principio solo las personas son, en el principio todas las personas con capacidad para administrar sus bienes pueden recibir el pago con plena eficacia. Sin embargo, el pago hecho a una persona incapacitada será válido cuando se hubiere convertido en su utilidad, es decir, que el cumplimiento redunda en su beneficio. Como otro punto, la ejecución de la prestación debida por un extraño a la relación obligatoria, el pago de tercero. En principio, el cumplimiento de las obligaciones pueden ser llevado a efecto por cualquier persona, excepto en los casos de las obligaciones de hacer personalísimas, cuando se hacen teniendo en cuenta la calidad y circunstancias del deudor al establecer la obligación. Ejemplo, si le encargo en un cuadro a Dalí, no me sirve que me lo pinte su vecino. En los demás casos, cualquier persona puede llevar a cabo la ejecución de la obligación, con independencia de la situación en la que se encuentre el deudor ante ello.
porque lo importante es satisfacer los intereses del acreedor. Que lo ignore, que conociéndola la apruebe, que conociéndola se oponga a ella. En otra cosa es que una vez satisfecho el interés del acreedor, luego tenga que arreglar cuando entre el solvens y el deudor. Cuando el solvens interviene con la aprobación del deudor, este se subroga, o sea, se coloca en la posición del acreedor. El solvens será el nuevo titular del derecho de crédito en la obligación que exista antes en las mismas condiciones y las mismas garantías que antes lo era el acreedor. Cuando el deudor ignora o se ha opuesto, el solvent podrá reclamar al deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago, pero este no se subroga en el lugar del antiguo acreedor. Aquella obligación se extinguió y ahora nace una nueva obligación, que es la acción de reembolso o reintegro. Ejemplo, Michael le ha contado a su padre que debe $200 y que han apalabrado que cada día de retraso devengará un 5% de intereses y esté preocupado porque no sabe si va a poder pagarle. Llegado el momento, habla con Annie y consiste en pagarle $50, por lo que le debe 150, más lo correspondiente interés ante que se lo abone. Pero por su parte, aquel día del padre, Michael se acuerda de aquella conversación que tuvo con su hijo, decirle hacerle un favor y pagarle a Annie. Bueno, si Michael debe a su padre, está pagando por él. Su padre se subrogará en la posición de Annie y ahora tendrá un derecho de crédito frente a su hijo, que es de 150 más el interés, que es el 5% por cada día de retraso. Si Michael no sabía o se le ha pedido que no lo haga, su padre solo podrá reclamarle lo que Michael le haya sido útil, sin interés ni nada. Bueno, otro punto es la recepción de las prestaciones. El pago al acreedor aparente y el tercero. Normalmente el aspiens será el propio acreedor, la persona en cuyo favor está constituida la obligación, pero este podrá designar a una representante o podrá habilitar a cualquier otra para recibir el pago. Pago al acreedor aparente. Bueno, suele ocurrir que se cumpla la obligación a favor de una persona que aparentemente cuenta con la legitimación para cobrar aunque realmente no lo tenga. Por ejemplo, pagar el café al que pagar el café al que está detrás de la barra aunque no sea el camarero de allí. Bueno, el pago hecho de buena fe al que estuviera en posición del crédito liberará al deudor. Es decir, el deudor quedará liberado y si se cumplen los dos siguientes requisitos, que es que el deudor actúa de buena fe sin saber que se trata de un acreedor aparente, y el otro es que el acreedor aparente que actúe como el verdadero acreedor. Es cierto que puede que el verdadero acreedor no llegue a recibir la prestación y por tanto no vea satisfechos sus intereses, pero aún así ellos liberará al deudor. Pago al tercero. En el principio, el pago a un tercero no es un verdadero cumplimiento y no libera el deudor, pero será válido en cuanto se hubiera convertido en una utilidad del acreedor, es decir, si el acreedor llega a recibir la prestación. Como otro punto, los requisitos del cumplimiento, que son la exactitud de la prestación. El cumplimiento consiste en la exacta realización de una prestación o conducta debida, de manera que el acreedor vea satisfechos sus intereses. 1. Identidad de la prestación. El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuera de igual o mayor valor que la debida.
Tampoco en la obligación de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor. Ello favorece tanto al deudor como al acreedor, puesto que si así ambos saben con exactitud qué es lo que deben cumplir o pueden exigir. En la práctica suele ser habitual que el deudor ofrezca otra y que el acreedor la acepte porque ello también satisface sus intereses, convirtiéndose así en una dación en pago. Pero si éste no quiere, puede resistirse a su recepción y hacer que ello suponga un incumplimiento para el deudor sin que ello suponga una mora del acreedor. Eso sí, cuando las diferencias entre la prestación debida y la prestación ofrecida no son relevantes o de consideración, el acreedor no debe oponerse al pago. 2. Integridad de la prestación. No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Por lo tanto, la prestación no solo ha de ser la misma, sino debe ejecutarse de forma total y completa. En las obligaciones de dar, la entrega se refiere tanto a la cosa adeudada como sus frutos y accesorios. En las obligaciones pecuniarias que generan intereses, la prestación debe alcanzar al principal adecuado y a los intereses vencidos. 3. Indivisibilidad de la prestación. La regla general es la indivisibilidad de la prestación, pero con las excepciones a veces por acuerdo entre las partes y otras veces por así dictarlo la propia ley, a menos que el contrato expresadamente la autorice. No podrá compelarse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consistían las obligaciones. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir al acreedor y hacer el deudor el pago de las primeras sin esperar a que se liquide la segunda. Como otro punto, el momento temporal del cumplimiento. Bueno, determinar cuándo ha de ejecutarse la prestación es importante porque a partir del mismo puede constituirse de la mora. Del deudor ha comenzado a generarse intereses y agravándose su responsabilidad. Del acreedor al rechazar el cumplimiento idóneo ofreciendo por el deudor injustificablemente. Como punto número 1, exigibilidad de las obligaciones puras. Las obligaciones ha de cumplirse en el momento pactado en un defecto desde el mismo instante de su nacimiento. En el Código Civil dice que será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado que los interesados ignoren. Sin embargo, el código dice que serán exigibles a los 10 días después contraídas si solo produjeran acciones ordinarias y el día inmediato se llevará a ejecución. Como punto número 2, obligaciones sometidas a condición suspensiva o término inicial. En la práctica es muy habitual someter la eficacia del contrato a condiciones o a términos. De esta manera la obligación no será exigible ni se deberá cumplir hasta que ocurra el suceso completado, como condición o llegue el día o se agote el plazo señalado como término. Ejemplo, cuando apruebes la carrera, te regalo un coche. Como punto número 3, obligaciones sometidas a término esencial. Se habla de término esencial cuando la fijación de una fecha por el cumplimiento de la obligación ha de considerarse como una circunstancia absolutamente determinante para la ejecución de la prestación. Es decir, es necesario que se cumpla ese día para satisfacerse los intereses del acreedor.
puesto que no le vale que ocurra antes o después. Ejemplo, las actuaciones de un payaso en un cumpleaños infantil. Punto número 4. Plazo a voluntad del deudor. Suele haberse relaciones en las que la ejecución por parte del deudor quede aplazada, pero sin que se haya fijado el alcance o la extensión temporal de dicho plazo o aplazamiento. Esto ocurre en dos puestos: que la duración de plazo haya quedado a voluntad del deudor. Ejemplo, te presto la moto durante tu estancia de 2 notis. Que de la naturaleza y circunstancia de las obligaciones pueden deducir que el plazo se ha concedido al deudor. Por ejemplo, toma $300, ya me pagarás. Bueno, en ambos casos serán los tribunales los que deben fijar el plazo, puesto que no puede quedar el arbitrio a ninguna de las partes el cumplimiento de las obligaciones. Esto no es aplicable a las relaciones comerciales. No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros, que bajo cualquier denominación difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieran prefijado en el contrato, o se apoyarán en una disposición determinante en el derecho. El cumplimiento anticipado de las obligaciones aplazadas. Bueno, el hecho de que las situaciones patrimoniales o la actitud del deudor haga peligrar la satisfacción del interés del acreedor puede conllevar la anticipación del vencimiento de las obligaciones aplazadas. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en estos 3 casos: cuando después de que se contraiga la obligación resuelte insolventemente, cuando no otorgue el acreedor las garantías a que estuviese comprometido, cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de ser establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran. El vencimiento anticipado. Bueno, si el plazo ha quedado a voluntad del acreedor, éste podrá reclamar el cumplimiento cuando lo estime conveniente, sin que hablemos de anticipación del vencimiento. Sin embargo, cuando el plazo sea establecido en beneficio del deudor, es posible que dicho plazo descaiga y el acreedor puede exigir el cumplimiento inmediatamente. Bueno, esto tiene una carga sancionadora contra el deudor, que por unas razones u otras disminuye las legítimas expectativas de satisfacción del acreedor. La insolvencia sobrevenida del deudor. Bueno, se refiere a la situación patrimonial concreta del deudor, comparando con la que tuviera en el momento constitutivo de la relación obligatoria, sin que sea necesario que se encuentre incurso en una situación concursal. Lo difícil es establecer dónde está la barrera, pero lo que está claro es que debe ser sobrevenida. No puede asimilarse a una mera variación en una situación patrimonial, y que no basta con la falta de liquidez. Bueno, la falta de constitución de las garantías pactadas. Si la obligación está completa con el acuerdo de establecer una garantía, en caso de no hacer, supondría un incumplimiento parcial de las obligaciones. La disminución de las garantías. Este precepto tiene un claro carácter sancionador, puesto que se asienta en el hecho de que el deterioro o la disminución de la garantía o de su valor se ha producido precisamente por actos propios del deudor. Ejemplo, el deudor que después de haberse comprometido a responder el pago de determinadas obligaciones con ciertas fincas y productos, luego la hipoteca disminuye la garantía y ocultando otros gravemente anteriores,
Tales actos suponen objetivamente una actuación fraudulenta respecto de las legítimas expectativas del acreedor, quien por consiguiente puede reclamar la caducidad del plazo, salvo que el deudor renueve las garantías. La desaparición de las garantías se refiere a la completa y total desaparición de las garantías otorgadas por el deudor, quien responde en tal caso de dicha eventualidad a quien tal desaparición se haya visto originada de manera fortuita. El cumplimiento anticipado de las obligaciones aplazadas. Aun viéndose fijado en un plazo, es posible que el cumplimiento tenga lugar antes, como por iniciativa del acreedor quien reclama el pago antes de su vencimiento. También por iniciativa del deudor, quien aún sabiendo lo puede cumplir con posterioridad. Lo hace voluntariamente antes de tiempo. Por acuerdo entre el deudor y el acreedor, previendo en el título constitutivo de la obligación dicha posibilidad. Naturalmente, el cumplimiento anticipado es imposible en los casos que existe un término esencial, ya que ello no satisface los intereses del acreedor. Por ejemplo, que el payaso haga su actuación el día anterior a la fiesta de cumpleaños. O sea, no. Validez irrepetibilidad del pago anticipado. El cumplimiento anticipado es perfectamente válido y extingue la relación obligatoria. Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones a plazo no se podrá repetir, o sea, solicitar o reclamar su devolución. Otro punto sería el error en el plazo del pago. En el caso de que el solvens, en el momento de pagar, desconozca por error la existencia del plazo, también se aplicará lo dicho anteriormente, y éste no podrá reclamar la devolución del mismo. Sin embargo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o frutos que estuviese percibido de la cosa. Como otro punto, sería el lugar del cumplimiento. 1. Reglas particulares y reglas generales. Bueno, determinar el lugar exacto en el que hay que cumplir las obligaciones es tan importante que es aconsejable que las partes lo prevean en el título constitutivo de la obligación, pero para los casos en que no lo hagan, la propia ley ha establecido cuáles serán lugares de pago en algunas obligaciones en concreto. Hay un precepto general que es: el pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación, para luego establecer una regla supletoria y decir que, no habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde éste exista en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el domicilio del deudor. Bueno, algunos autores opinan que en la práctica el domicilio del deudor es la pauta más general y aplicada, y que la regla supletoria es la del lugar que hubiese designado la obligación. 2. Regla general. El lugar en la obligación. En principio se deberá cumplir en el lugar de cumplimiento establecido en el título constitutivo de la obligación. Dicha designación puede producirse de forma expresa o, por el contrario, de forma táctica, debido a deducirse de la propia naturaleza de la obligación, conforme a los usos del tráfico. Ejemplo, los coches objetos de repartición no suelen entregarse a domicilio. Sin embargo, en los
supuestos de responsabilidad extracontractual en las que no se haya designado el lugar, la jurisprudencia ha dicho que el lugar de cumplimiento debe coincidir con el lugar en que ocasionó el daño. 3. Reglas supletorias de carácter general. En el caso de que el título constituido no haya determinado el lugar de cumplimiento, existen dos reglas supletorias. Bueno, que la primera es la entrega de dar cosa determinada deberá hacerse en un lugar donde ésta exista en el momento de constituirse la obligación. Este precepto tiene un alcance muy limitado porque conoce muchas excepciones. Pocos serían los que adquirieran cosas de peso si no se los lavaran en la casa. Bueno, inaplicable al caso de responsabilidad extracontractual, y otra es las restantes obligaciones deberán cumplirse en el domicilio del deudor, con la intención de favorecer que el deudor cumpla. Sin embargo, dicho precepto no se aplica en el ámbito mercantil y tiene una escala de incidencia en el civil, pues normalmente el acreedor precisamente en su ámbito cotidiano de actuación. Una doctrina jurisprudencial ha entendido que se menciona el domicilio solo para determinar la población en que se encuentra el lugar donde debe ventilarse el pago. Cuando no se hubiera designado en la convención ni se trate de entregar una cosa determinada, y es por tanto evidente que con dicho precepto lo que se señala es la ciudad, villa, aldea o cualquier otra población en que tenga una morada fija y permanente el obligado del pago. Pero ello es criticable, puesto que no determina con exactitud el lugar de pago. Ejemplo, decir que el coche se deberá entregar en Quito no es no es mucho de qué concretar. Muchas gracias. El siguiente. Listo. Antes de adentrarnos en nuestra legislación civil, es importante entender los conceptos de estos términos a tratar para no confundirnos, al menos en materia doctrinal. Ambos serán explicados por separado, a pesar de que en el Código Civil ecuatoriano se encuentran desarrollados bajo un mismo título, específicamente el título 20, desde el artículo 1697 hasta el artículo 1714. Luego se realizará una comparativa, y al finalizar mi intervención, se realizará una comparativa entre ambas para entender sus diferencias. Comenzando por la rescisión, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico. En el derecho romano existía una institución llamada in interum restitutio, ¿no? Esta permitía que una persona perjudicada por un acto legal pudiera reclamar la devolución de lo que había perdido debido a ese perjuicio. Esta institución comenzó como una forma de proteger a los menores de edad. En Roma, incluso un bebé podía ser sui iuris, es decir, tener la capacidad legal y ser patres familiae, un jefe de familia. Sin embargo, necesitaba un tutor para que sus actos legales fueran válidos.
Los menores podían ser víctimas de lesiones, o sea, por lesiones, daños, perjuicios, porque eran inexpertos. Esta idea de devolver las cosas a su estado original después de un perjuicio evolucionó y se trasladó al Código de Napoleón como la institución de la rescisión. En Roma, cuando alguien sufría un daño y el derecho civil ofrecía una solución, el pretor, un tipo de juez, intervenía. El pretor podía considerar el acto como no realizado y devolver las cosas a su estado original, pero solo después de examinar el caso y decidir si había motivos suficientes como fraude o violencia o si el perjudicado era menor, ¿no? Posteriormente, esta institución, la rescisión, se aplicó en casos de, estos son unos ejemplos, compraventa o por precio muy bajo. La compraventa me refiero a si el precio de venta no era serio verum, o sea, no era real y serio y era muy, muy bajo. Entonces, en esos casos se podía esconder una donación disfrazada. O sea, se podía solicitar en ese tipo de situaciones la integrum restitutio o la rescisión. Si en precio muy bajo, en casos de precio muy bajo, si el precio de venta era inferior al valor real del bien, bajo los emperadores Diocleciano y Maximiliano, el vendedor podía pedir la rescisión si el precio era menos de la mitad del valor real del bien en el momento del contrato. La in interum restitutio tiene muchos elementos que también se encuentran en la definición moderna de rescisión de contratos. Sin embargo, existen diferencias entre esta antigua institución y las concepciones legales modernas en el Código Civil Español y otros códigos. Es importante resaltar que nuestra norma civil es una adaptación del Código Civil chileno realizado por Andrés Bello, mismo que basó su trabajo principalmente en el Código Civil francés de 1804, también conocido como el Código Napoleónico. Así como en otras fuentes, también se basó en otras fuentes del derecho civil, tanto europeo como del derecho romano. De acuerdo con Canavelas, la rescisión es la anulación, la invalidación, es privar de su eficacia ulterior o con efectos retroactivos a una obligación o contrato. La rescisión hace referencia en materia jurídica a todos aquellos contratos o actos jurídicos que, debido a su ineficacia sobrevenida, quedan sin efecto de forma anticipada. En estas condiciones, todo lo acordado y previamente reflejado en dichos documentos queda cancelado. Por lo tanto, todos los derechos y obligaciones derivadas del mismo quedan sin efecto ante la ley. O sea, la rescisión es un término legal que se refiere a la anulación de un contrato o acto jurídico. Esto ocurre cuando dicho contrato o acto pierde su validez por alguna razón, lo que significa que todas las obligaciones y derechos establecidos en él quedan cancelados y por lo tanto se anulan las consecuencias jurídicas derivadas del mismo. El término ineficacia sobrevenida es clave para entender la rescisión. Se refiere a la situación en la cual un contrato, que inicialmente era válido y eficaz, se vuelve ineficaz debido a circunstancias que ocurren después de su formación. Estas circunstancias pueden ser de diversa índole, tales como incumplimiento, o sea, que una de las partes no cumpla con sus obligaciones contractuales, por vicio de consentimiento, así se descubre que el consentimiento fue obtenido por error, por dolo, por violencia o intimidación,
o por imposibilidad sobrevenida. O sea, si la ejecución del contrato se vuelve imposible debido a eventos imprevistos como desastres naturales o cambios legislativos. Bien, vamos a ver causas de rescisión, ¿no? En este caso, rescindir un negocio jurídico significa cancelar un acuerdo legal entre dos o más partes, ya lo hemos mencionado, pero no se puede realizar solo porque sí. Se necesita tener razones válidas para justificar esta cancelación. Una causa podría ser por lesión, que se refiere a una situación en la que una de las partes del acuerdo sufre un daño significativo en su patrimonio, o sea, su dinero, bienes, debido al contrato. Por ejemplo, si alguien vende una propiedad a un precio mucho menor de su valor real, sin darse cuenta del verdadero valor, esa persona podría estar en una situación de lesión. También tenemos rescisión por fraude, ¿no? Que ocurre cuando una de las partes engaña a la otra con la intención de perjudicarla o de obtener un beneficio injusto. Por ejemplo, si alguien vende un coche asegurando que está en perfectas condiciones, pero sabe que tiene un problema grave que no menciona, eso es fraude. Y existen otras razones que pueden justificar la rescisión de un contrato, siempre y cuando estén debidamente justificadas y respaldadas por la ley. Puede ser por incumplimiento, o sea, es decir, si una de las partes no cumple con lo acordado en el contrato, o por fallecimiento. En algunos casos, la muerte de una de las partes puede ser motivo para rescindir el contrato, que no se aplica. No se aplica, por ejemplo, a las deudas que la persona fallecida tenía, ya que esas deben ser pagadas con su herencia. Bien, habiendo desarrollado la parte de la rescisión, nos vamos ahora con la nulidad. Lo nulo es una cualidad de ausencia de valor, sin fuerza que obligue o cause efecto, o a la antítesis de lo legal, sin presupuestos sustanciales de forma o fondo. La nulidad es la imperfección que impide al acto producir sus efectos. Este concepto fundamental en el derecho civil encuentra sus raíces y desarrollo más sistemático en la teoría francesa de las nulidades, establecida en el Código Civil francés de 1804, también conocido como el Código Napoleónico. El Código Civil francés introdujo una estructura clara y comprensible para abordar la invalidez de los actos jurídicos, diferenciando entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Estas distinciones han sido esenciales para asegurar que los actos jurídicos se adhieran a los principios de legalidad y justicia, proporcionando un marco para determinar cuándo un acto carece de validez y por ende no puede producir efectos jurídicos. Solo se consideró como posibles ineficacias del acto jurídico a las nulidades en que podía incurrir, y distinguiendo la nulidad absoluta y la relativa, sigue sin haber mención a una inexistencia. La llamada teoría francesa de las nulidades, a través de uno de sus más importantes expositores, Marcelo Planiol, considera por un lado los elementos de existencia del acto jurídico y por el otro lado a los requisitos de validez del mismo, ¿no? Es así como establece la diferencia entre la existencia y la nulidad. El concepto de inexistencia se refiere a la situación en la que un acto jurídico no llega a existir en absoluto, debido a la ausencia total de uno o más elementos esenciales requeridos para su formación. En otras palabras, el acto nunca llegó a nacer legalmente porque le faltaban los requisitos fundamentales. Por lo tanto,
no puede producir efectos jurídicos en ningún caso. Es como que si nunca hubiera existido. Por otro lado, la nulidad. La nulidad se refiere a la invalidación de un acto jurídico que, a diferencia de la inexistencia, sí llegó a existir legalmente, pero adolece de algún defecto que lo hace inválido. La nulidad puede ser absoluta o relativa, dependiendo de la gravedad del defecto y su impacto en los principios fundamentales del derecho. La nulidad puede ser declarada por un tribunal y tiene efectos retroactivos, anulando el acto desde su origen. En oposición a la tesis clásica surgieron las tesis de los autores Japiot y Piedeliev, ¿no? Quienes proponen evaluar cada caso individualmente. Ellos consideran que es importante tener en cuenta el propósito de la ley y los intereses involucrados en el acto que se declara nulo. Esto se debe a que las consecuencias de la nulidad pueden variar según la situación particular. Además, reconocen que existen diferentes grados de nulidad, lo que significa que no todas las nulidades tienen el mismo impacto o efecto en el acto jurídico. De acuerdo con Julián Bonecas, el acto nulo tiene las siguientes características. Primero, el acto nulo no es el que presenta una malformación en uno o en todos los elementos de existencia. Segundo, mientras no sea declarado nulo, el acto produce sus efectos como un acto regulador. Tercero y último, no es de la naturaleza del acto nulo que al declararse su nulidad, todo se destruya con él, pues la idea de retroactividad no está ligada a la noción clásica de nulidad, por lo que en algunos casos, por ejemplo, subsistirán ciertos efectos jurídicos atendiendo a la buena fe de las partes. El autor en mención clasificó las nulidades en absoluto y relativo. La nulidad absoluta se refiere a actos que carecen de los elementos esenciales para su validez, tales como un objeto ilícito o la ausencia total de capacidad jurídica de las partes. Estos actos se consideran nulos desde su origen, sin posibilidad de ser convalidados. En el derecho francés, estos actos se ven como una amenaza al orden público y a los intereses generales de la sociedad. En contraste, la nulidad relativa se refiere a actos que, aunque defectuosos, no afectan gravemente al orden público y pueden ser subsanados. Estos actos son anulables a solicitud de la parte perjudicada y pueden ser convalidados mediante la corrección del defecto o la ratificación por la parte afectada. Este tipo de nulidad protege más los intereses individuales que los colectivos. Bien, ya hemos desarrollado por partes distintas lo que es la nulidad y la rescisión. Entonces, establezco una interrogante. ¿La nulidad y la rescisión son lo mismo? Evidentemente no. Para Robustiano Vera, la nulidad y rescisión no son lo mismo para el derecho, por más que a veces se confundan sus efectos. La rescisión invalida un contrato válidamente formado por una justa causa descubierta con posterioridad a su celebración. La nulidad, en cambio, es una declaración de que el contrato no ha llegado a existir, por haber faltado en su formación alguno de los requisitos esenciales del mismo. Tanto la rescisión como la nulidad dejan sin efecto los contratos. La diferencia radica en que la rescisión los deja sin efecto por motivos de equidad, que no afectan realmente a su validez, y la nulidad, por su parte, los deja sin efecto por motivos que afectan a su misma existencia.
Por lo mismo, las causas de rescisión y las causas de nulidad son y deben ser distintas. Ambas figuras tienen diferentes elementos fácticos para que existan, es decir, la nulidad depende para poder dar de que no estén reunidos a su vez los requisitos llamados elementos de validez del contrato. Mientras que la rescisión existe cuando sobreviene el incumplimiento a las obligaciones civiles pactadas en un contrato y un posible perjuicio ocasionado en virtud de ello. Listo. Proceda, por favor, compañero Samaniego. Ok, gracias. Partiendo del capítulo 20 de la nulidad y la rescisión, como dijo la compañera, esto se encuentra en el Código Civil ecuatoriano desde el artículo 1697, que nos da lo que es el concepto de lo que es la nulidad. Ella nos habló de toda una amalgama de situaciones que ha ido transcurriendo a través del tiempo, desde lo que era el derecho romano y de lo que se pasó después a lo que fue el Código Napoleónico, y la cual se regió, parte de ese Código Napoleónico también se copió en lo que es el Código chileno con Andrés Bello, y por ende da paso a lo que tenemos en la actualidad, lo que es el Código Civil, en lo que representa en nuestro cuarto libro, que estamos viendo en lo que es obligaciones y contratos. Hablando sobre el concepto, pues la compañera fue muy específica, que esta nulidad es un acto esta nulidad a acto o contrato, a que falta alguno de estos requisitos. ¿Cuándo falta alguno de estos requisitos? Pues para validar el mismo requisito, este es el que da una nulidad a este acto. En calidad de parte, esto se puede diferenciar en lo que es una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Ella también lo explicó, pero yo les voy a explicar acerca de lo que es la diferencia entre lo que es absoluta y relativa. El Código Civil es muy extenso, explica muchas partes también, pero no especifica como lo hace el doctor José García Falconi en su tratado, en su libro de contratos. Él nos explica acerca de estas nulidades. Estas nulidades se pueden hacer por partes. La característica que tiene la nulidad absoluta, por ejemplo, es por un objeto ilícito, causa ilícita, la omisión de cualquier requisito o de forma prescrita en las leyes o valores de actos o contratos que den paso a una nulidad natural, de dicha naturaleza, ¿no? Y por la incapacidad absoluta de uno de los contratantes. Esta capacidad absoluta la vamos a ver más adelantito en lo que son las características. Y para dar lo que es la nulidad relativa, esto, lo que la causa en sí es la incapacidad en realizar uno de los contratos, por ejemplo, un menor o una de las partes que no sea el contratante. El caso de alguno de los contratantes haya celebrado con error, fuerza o dolo, que lo explicó la compañera, en los actos que prohíbe la ley, que no constituye objeto de ilícito. Eso es una nulidad relativa. Ahora, las características de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Las características, pues, en lo absoluta, se produce por pleno derecho. Cualquiera de las partes puede ser por una omisión de acto o contrato de la persona en capacidad. El juez declarará de oficio la nulidad. No puede una de las partes solicitar en tiempo porque el efecto es retroactivo. En cambio, en la nulidad relativa, no se produce ipso iure, no se produce por declaración del juez, sino por petición de parte. También no se produce por medio del Ministerio Público, sino por una de los que manda la ley o emite la ley. Solo puede alegarse por aquellos cuyo beneficio
se haya establecido por las leyes. Puede también sancionarse ratificando las partes una acción a través del tiempo. ¿Por qué hablo sobre el tiempo? El tiempo es muy importante porque esto lo establece el artículo del Código Civil en el 1700, en el 1702 y el 1701 nos habla sobre los tiempos que uno puede pedir la reivindicación. El uno es en lo que es absoluta, tenemos de que uno lo puede pedir hasta 15 años, y en lo que es relativa se puede pedir solo hasta 4 años. También la clasificación de la absoluta es lo que la persona en sí puede por su voluntad solicitar para dicha reivindicación. También esto da paso a lo que es la rescisión, porque parte de ello es lo que hace que viva la rescisión en sí, porque recordemos que los contratos pueden ser imperfectos, y pueden ser perfectos e imperfectos. Esto quiere decir que si un contrato tiene un vicio, da la nulidad, y si el contrato no tiene vicio, es perfecto, entonces ante la ley es válido. La declaración de nulidad en un saneamiento, esto también es muy importante porque el saneamiento es la parte que evita que el contrato deje de causar efecto por la declaración de un juez a petición de parte. Se debe alegar aquellos en las partes en que debe alegarse cuyo beneficio ha establecido las leyes. Por ejemplo, para los herederos, para los consanguíneos. Esto es para lo que son las herencias hereditarias, y para a través del tiempo esto no se pierda en base a lo que es la sucesión. El ámbito de la aplicación de las bases legales, en lo que el juez debe verificar las partes, eso también se encuentra en el artículo 1708. Los plazos y las acciones se extenderán a partir de 4 años para que las personas puedan acceder a esta nulidad absoluta. En este caso sería la nulidad relativa, porque en 4 años uno puede pedir la reivindicación de la cosa que ha sido violada desde el día que se hubiese accedido al contrato del vicio, de error o dolo, en el día que se haya celebrado el acto o el contrato. También cuando la nulidad proviene de un incapaz legal. El incapaz legal es el incapaz, el que, por ejemplo, es el menor, el adulto menor que posterior va a cumplir los 18 años. A través del tiempo en cuyo el proceso va a cambiar y a variar. La persona jurídica que por asimismo o menores de edad desarrolle para pedir declaración de nulidad, le corre el tiempo de 4 años desde la fecha del que haya celebrado el contrato. Por lo tanto, es la clase de las leyes establecidas no hubiesen designado otro plazo. Entonces, esto es que no se haya reformado la ley para poder que esto quede en invalidez. Las obligaciones, no, eso no. Prescripción de la acción reivindicatoria escrito en los herederos. Entonces, como lo dije, la mayoría de edad también corre de 4 años. Eso está en el artículo 1709. Si hubiese prescindido y corre el tiempo, razón de que se hubiese la cosa para que no se pierda. Los herederos a menores corre a partir de los 4 años, y hasta que el heredero llegue a mayoría de edad. Recordemos que el heredero tiene que tener un curador o un guarda que lo establezca la ley en celebración. La ratificación para el saneamiento de nulidad relativa, la ratificación necesaria para satisfacer la nulidad cuando los vicios de contratos y esto quiere decir
las excepciones de reivindicación, puede ser expresa o tácita. Esto lo encontramos en el artículo 1711, que ratifica lo que es lo expreso. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse como la solemnidad que la ley establece, su acto o contrato se ratifica. Y en el artículo, como lo dice el 1712, la ratificación tácita es la ratificación del ejercicio de las voluntades de las obligaciones contractuales, o sea, contratadas. Pero las personas que deben la ratificación, ni la ratificación expresa ni la ratificación será válida si no emana de las partes o para el dicho derecho alega la nulidad. O sea, esto siempre tiene que ser de mutua voluntad entre las dos partes para que pueda haber esta ratificación. La capacidad para ratificar lo encontramos en el artículo 1714, que nos valida la ratificación expresa o tácita que no es capaz del contratante. Y también para terminar el concepto de lo que es la reivindicación, hay que tener en cuenta que siempre van a ser estas características, no es la reivindicación, la recesión. Siempre van a tener estas características, estas 4 características, que es la nulidad relativa, que es la que le da vida a la reivindicación, por lesiones enormes, por vicio, reivindicación o ocultación de hechos, por eso es el error o el dolo, porque se miente al acto para celebrar dicho contrato. Y por último, lo que dijo la compañera, la acción paulina, que es una acción para que el acreedor pueda solicitar la cosa o los bienes que se encuentren en disputa por medio de un acreedor. Esto quiere decir que la acción paulina es como una acción de reivindicación, o la reivindicatio, que lo explicó en lo que es el derecho romano. Esto es todo lo que tenemos en lo que es reivindicación y lo que es nulidad y de lo que es rescisión. Muchas gracias.